Vamos a buscar nuevamente la carta a los Gálatas, el capítulo 5. Recordarán ustedes que el domingo hablamos acerca de los deseos de la carne. Ahora vamos a hablar un poco acerca del fruto del Espíritu. Y para ello vamos a situar el capítulo 5, versos 22 y 23. Me voy a centrar en esta oportunidad para hablar un poco más general acerca del fruto del Espíritu. Y leemos esta porción en Gálatas 5, versos 22 y 23, en el nombre del Señor Jesucristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor bendiga esta lectura. Mis hermanos, la semana pasada, ya en el día domingo, sostuvimos acerca del deseo de la carne y cómo en realidad el deseo de la carne es propio de nuestra naturaleza pecaminosa y que las obras de la carne en realidad manifiestan los esfuerzos propios de la persona. Estos sean cristianos o no, las obras de la carne manifiestan ese lado que en este caso nosotros como cristianos todavía poseemos. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo ha vencido nuestros pecados, Él ha vencido la autoridad del pecado en el creyente, pero debido a el remanente de pecado que todavía nos queda, dentro de nosotros existe un viejo hombre y un nuevo hombre, y que a través de estos dos pensamientos que existen, estas dos fuerzas que están dentro de nosotros, en algún sentido fuerzas, nosotros tenemos que luchar una batalla importante. Ahora, cuando nosotros manifestamos acerca del fruto del Espíritu, yo quisiera que seamos responsables al momento de analizarlo, porque pareciera que en un modelo como de iglesia más popular, siempre que se habla de algo del Espíritu y de algo que el hombre debiera buscar con respecto al Espíritu, hablan precisamente acerca de los dones. Siempre existe la idea de la gente de cómo ser más espiritual. Y comúnmente, cuando la gente pregunta ese tipo de cosas, llega a la conclusión de que ser más espiritual es tener alguna especie de evidencia de algún don en particular o alguna manifestación de algún don en particular. Y lo cierto es que esa no es una buena búsqueda. Mi hermano, tenemos que nosotros pensar de que nunca la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, ha dado evidencias de que ser espiritual significa estar controlado o tener alguna manifestación de un don específico. Aun cuando hay iglesias que mencionan que ser espiritual y la evidencia de esa espiritualidad es hablar en nuevas lenguas, lo cierto es que eso es muy horrible, eso es nefasto, porque eso no es ninguna evidencia de ser una persona espiritual. No se olviden que tampoco los milagros y las posiciones religiosas, cargos religiosos, evidencian que una persona puede llegar a ser más espiritual que otra. Recuerden que Saúl profetizó. Recuerden que Judas también echó fuera demonios. Recuerda cuando él fue enviado junto con los 70. Y sin embargo, esas manifestaciones de autoridad que ellos tenían sobre los demonios tampoco daban evidencia de una realidad concreta
en su comunión con Dios. Ni en Saúl ni en Judas encontramos que eso fueron cosas válidas. Sin embargo, el Nuevo Testamento sí habla de algo que es importante cuando uno es cristiano. Y esto importante es precisamente lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. ¿Ya? Ahora, el fruto del Espíritu es de vital importancia para el cristiano debido a que esto trata de manifestar cuál es el verdadero vínculo y cercanía que el hombre puede tener con Dios. ¿Ya? Y lo primero que yo quisiera mencionar es precisamente de que, si bien es cierto, las obras de la carne en este pasaje en que nosotros hemos estado estudiando precisamente en el libro de Gálatas, las obras de la carne son cosas que toda persona que está bajo el control de la carne va a manifestar, pero también una persona que está bajo el control del Espíritu Santo también tiene cosas y virtudes que puede expresar, ¿ya? Pero es muy importante que también comprendamos de que cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de algo que es producido por Dios en la vida de aquellos que le pertenecen a Él mediante la fe en Jesucristo. Es algo que Dios produce en el creyente. Y aquí hay un contraste importante, porque los frutos de la carne son algo que nosotros producimos cuando sometemos nuestra voluntad a nuestros deseos pecaminosos, pero los frutos del Espíritu es algo que Dios provee en nosotros. ¿Ya? Si bien es cierto, al leer este pasaje igual encontramos una especie de efecto negativo y positivo al querer vivir por el Espíritu Santo. De manera negativa, lo que nosotros podemos encontrar es que hay un deber del cristiano en querer eliminar todas, mis hermanos, todas estas obras habitualmente inclinadas hacia el pecado y que en realidad son evidencias de una vida o de una mente puesta en la carne. Por lo tanto, el cristiano debe tener consciente de que al estar controlado por el Espíritu Santo, va a haber una batalla que tiene que pelear. Que vivir por el Espíritu no se hace en pasividad. Que todos aquellos que quieren vivir por el Espíritu Santo tienen una lucha que pelear. Ese es en el aspecto negativo. En el aspecto negativo, todos aquellos que son cristianos no esperen tener tranquilidad emocional, porque hay una pelea que es real. Y si queremos vivir para Dios, vivir para su gloria, vivir en comunión con su Santo Espíritu, hay una batalla que se nos va a dar. Pero positivamente nosotros tenemos que pensar de que todos los frutos, o mejor dicho, todas las características de ese fruto que nos muestra Pablo, es algo que nosotros podemos hacer porque Dios las produce en nosotros y son el resultado de nuestra comunión con Dios. De hecho, el libro de Oseas, en el capítulo 14, verso 8, cuando Dios hablaba de su relación con Israel, Él les dice: oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Yo soy como un árbol que siempre está verde y todo tu fruto proviene de mí. Siempre ha sido así. Siempre ha sido de esa manera. Todo fruto que el hombre pueda dar y que sea característico del Espíritu Santo y característico de Dios, proviene de Él.
Y aquí usted ya puede comenzar a reflexionar ciertas cosas. Porque no tener esos frutos o no tener evidencia de ese fruto ya dice algo. Y algo muy serio e importante. Ahora, yo creo con toda mi alma que separado de Él nada puedo hacer. O sea, eso yo lo creo con toda mi alma. Pero esto no elimina nuestra responsabilidad en la tarea de evidenciar el fruto del Espíritu. No elimina nuestra responsabilidad. Recuerden que el verbo que se usa en el verso 16, donde comienza en este contexto, es el verbo andad. Andad en el Espíritu. Ese es el verbo que se usa. Y si bien es cierto, al momento de hacer una exégesis es una interpretación del texto, ese verbo está ahí escrito en un presente activo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un verbo en la Biblia está escrito o conjugado en un presente activo, este denota de alguna manera la capacidad para realizar la acción. Cuando el escritor, en este caso Pablo, dice andad en el Espíritu, él sabe que los creyentes a los cuales les mandó esta carta tienen la capacidad de hacerlo. Pero la responsabilidad de moverse es de los creyentes. Dios jamás nos pediría hacer algo que Él sabe que no podemos hacerlo. Pero si Él nos manda a hacer algo, es porque Él sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Y cuando el verbo dice andad en el Espíritu, esa es la idea, es porque a través de la comunión con Dios, la salvación que nos regaló, nosotros podemos andar en el Espíritu. ¿Ya? Y fíjese, mire, siempre que la Biblia denota siempre estas dos cosas. Dios es el que hace la obra en nosotros, pero también denota nuestra responsabilidad. De hecho, hay pasajes clarísimos que el Señor se encarga en decir que lo que hacemos y lo que somos es como una dádiva que Dios nos ha compartido, pero también nos enseña cuáles son nuestras responsabilidades al saber y al comprender que hay cosas que se nos dan como una dádiva. Como por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aquí Pedro asume que estas cosas se nos fueron regaladas, son nuestras porque se nos fueron regaladas. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Escuche esto. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, ¿cuál es por esto mismo? A causa de que ya se te han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ahora tu responsabilidad es poner toda diligencia en esto. Añade a vuestra fe, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio y paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pues si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿Te fijas cómo están siempre estas dos cosas ahí presentes? Siempre están estas dos cosas presentes. La obra de Dios y la responsabilidad humana. Siempre está presente. Mi hermano, aprovecho de mencionarte, si tú eres cristiano y estás en esta iglesia y crees que tú no tienes ninguna participación o responsabilidad en tu vida cristiana, tienes un serio peligro. Puedes caer en una ociosidad espiritual, y esa ociosidad espiritual puede llevarte a este estado. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra elección y vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso quiere decir que una persona ociosa está expuesto a la caída. ¿Se entiende? Y eso valga para nosotros, quienes somos una iglesia que enseñamos la salvación por medio de la gracia. La salvación por medio de la gracia no nos exime de ciertas responsabilidades. Si nos quedamos pasivos en nuestra vida cristiana, vamos a estar expuestos a las caídas. Y después dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, pues de esta manera se os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregunta, mis hermanos, frente a esto, ¿por qué se da tanto en nuestras iglesias que en ciertos momentos los cristianos dudan si son salvos o no? ¿Sabe por qué se da? Porque los cristianos están muy expuestos a vivir cerca del pecado. Y es el pecado el que los hace dudar si son o no cristianos. Una comunión con el Espíritu Santo jamás los llevaría a dudar. Es solo una vida ambigua en la que muchas veces les hace pensar, ¿seré cristiano o no seré cristiano? Y Pedro dice, eso se puede dar siempre y cuando nosotros no entendamos nuestra responsabilidad frente a nuestro llamado, frente a las cosas que se nos han otorgado, y a causa de no entender eso, vivimos una vida cristiana ociosa. Y comúnmente en iglesias como la nuestra, lo que puede pasar es que no sabemos conjugar la salvación por gracia y nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Es verdad que nos regalaron una salvación, pero tenemos responsabilidad en cómo desarrollamos nuestro crecimiento en el Señor. Tenemos responsabilidad. Ahora, fíjense aquí algo bien importante. Las obras de la carne, en el pasaje que leemos, mire, voy a repetirlo para que ustedes vean este contraste. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, pues manifiestas, y escuchen esto, fíjense de los plurales con los que se usan acá. Manifiestas son las obras de la carne. Y ya vimos cuáles son las obras de la carne. Nuestra carne produce adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta.
En eso quiere decir que el escritor no cerró la lista, sino que la dejó abierta porque siguen habiendo cosas semejantes a estas. Ahora, ¿cuál es el contraste? Fíjense que esto está en plural. La carne produce todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que una persona dominada por el pecado no necesariamente tenga que estar pecando en todo lo que esta lista dice. Y yo, desde mi punto de vista, para mí, creo yo que sería casi imposible que una persona practicara de forma habitual todas estas cosas. Para mí, como que sería imposible. Sin embargo, cuando se habla de una identidad con la carne, son muchas las cosas que pueden manifestar que una persona está viviendo en la carne. Por eso creo yo que el escritor usa un plural. Estas son las obras de la carne. Sin embargo, se fija la lectura de que cuando se refiere al Espíritu, no habla de las obras del Espíritu o los frutos del Espíritu, sino habla de el fruto del Espíritu. El fruto es uno solo. Y en ese sentido lo deja en singular. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es uno solo. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué quiere decir cuando se refiere al fruto del Espíritu y lo emplea de manera singular? Lo que está diciendo es que, a diferencia de las obras de la carne, usted puede practicar una o dos o tres, o una persona podría estar en comunión y manifestar una, dos o tres y ya está en dominio de la carne. Sin embargo, cuando habla de el fruto del Espíritu, no está diciendo de que yo puedo ser una persona gozosa pero no tener amor. Ya que es un solo fruto que se manifiesta dentro del ser humano en todas estas evidencias en conjunto. Sin faltar ninguna de las que manifiestan la evidencia de tener este fruto del Espíritu. Lo que trato de decir es que el fruto del Espíritu siempre es producido de manera completa en cada creyente. Lo que sí puede ocurrir debido a que nuestra vida espiritual es progresiva, lo que puede ocurrir es que en algunos sea más tenue y en otros más evidente, pero si Dios a través de su Santo Espíritu nos ha regalado esto que llama el fruto del Espíritu, todos nosotros vamos a manifestar el fruto de manera completa. Todo lo que esta lista dice es parte de la evidencia de una vida cristiana completa. El Espíritu, mis hermanos, nunca deja de producir algún fruto en la vida del creyente. Si tú eres creyente, este fruto se va a manifestar. Pero te tengo que decir algo también. ¿Cuál es la voluntad de Dios frente al fruto del Espíritu? Y por esto que yo digo que es progresivo, porque según San Juan capítulo 15, el verso 8, el deseo de Dios es que cada vez llevemos más fruto. Más fruto. Es decir, el deseo de Dios es que este fruto abunde en nosotros y cada vez haya más evidencia de este fruto del Espíritu en nosotros. Y así como una persona no redimida, que posee su naturaleza pecaminosa, manifiesta inevitablemente las obras de la carne,
según lo que dice el verso 19, un creyente en Jesucristo, el cual posee una naturaleza nueva, una naturaleza redimida, manifestará esa naturaleza inevitablemente en el poder del Espíritu Santo. Un creyente va a manifestar en qué lugar de la vereda está. Y en este sentido, ¿saben lo que les tengo que decir? Es que el fruto del Espíritu es un indicador externo de nuestra salvación. Porque si no eres creyente, no tienes nada del Espíritu que evidenciar. Nada. Si eres un creyente y eres ciudadano del reino, como lo dice el verso 21, ¿recuerdan cuando dice, cuando muestra la lista de las obras de la carne, dice? Y como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú eres del reino de Dios, vas a manifestar el fruto del Espíritu que está en ti como ciudadano de ese reino. Y perdona lo que te tengo que decir, mi hermano. Pero el fruto del Espíritu es un indicador externo de nuestra salvación. ¿Recuerdas tú Mateo capítulo 7, cuando el Señor hablaba de los falsos profetas que se daban y cómo los podían reconocer? Y eso no solamente es para los falsos profetas, también es para los falsos cristianos. Mateo 7, verso 15 al 20 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes como lobos vestidos de oveja, porque por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? Que efectivamente los frutos del Espíritu son un indicador externo de nuestra salvación. No podemos pretender decir que somos cristianos y seamos cristianos confesionales solo de la boca y no tener ningún fruto que lo evidencie. Eso es complicado, porque incluso en el primer fruto que se muestra, o primera característica del fruto, que es el amor, tenemos una carta completa para decir que aquellos que dicen que aman a Dios pero no aman a sus hermanos, no conocen a Dios, no lo han visto y nunca se han relacionado con Él. ¡Wow! Pero es la verdad. Es la verdad, mis hermanos. De modo tal que el fruto del Espíritu, el cual Pablo está aquí mencionando, en realidad Pablo lo escribe a estos hermanos porque en el capítulo anterior Pablo todavía sigue creyendo que aunque ellos están siendo amenazados por la apostasía, ellos quieren volver al judaísmo. Pablo todavía dice: ustedes son hermanos. Estoy preocupado porque parece que yo creí que ustedes habían nacido, me está doliendo el estómago porque veo que todavía los tengo en el vientre, pero yo confío que son hermanos y les escribe estas cosas para animarlos, para decir: hey, manifiesten que el Espíritu Santo hizo una obra en ustedes, manifiesten esto. Por eso que él les llega a decir: cuídense, no sea que se anden mordiendo entre ustedes. Y si se andan mordiendo, tengan cuidado, no sea que al final terminen consumiéndose unos a otros.
Pablo les está mostrando, estoy preocupado porque la cantidad de evidencia que tengo frente al comportamiento de ustedes me tiene perplejo. Me tiene perplejo. Y ahí hay una responsabilidad de nosotros. Mi hija íbamos hoy día, yo le iba a dejar al terminal de buses y una persona viene y me saluda con mucho cariño y me dice ella, papá, ¿y usted lo conoce? No, no lo conozco. ¿Será cristiano? No parece, me dice. ¿Y si será del servicio secreto del cristianismo? Me lo dijo, me dio tanta risa, me dice, a lo mejor es del servicio secreto. Y lo cierto es que así hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero parecieran que son cristianos, pero del servicio secreto. Y es curioso, porque me hizo acordar de Joaquín Farías. Él está estudiando para ser un director de PDI. Y un día estábamos conversando, Joaquín, ¿y cómo te ha ido? Bien. Me están enseñando a hacer de la pobla. Y yo le digo, ¿a qué te refieres, Joaquín? Me están enseñando el COA. Y tengo que hablar como COA y tengo que dar un examen de ese lenguaje. Si usted no sabe qué es lo que es el COA es el lenguaje delictual. Entonces me dio tanta risa cuando me dijo, ¿sabe qué? A mí me tocó un día hablar, ¿qué te pasa, Malaya? Y Malaya es como dicen los delincuentes. O sea, la idea es que él se parezca lo más posible a un delincuente. Oiga, ¿y sabe cuál es lo triste? Es que hay muchas personas que son cristianos y se parecen tanto a un mundano, y que aunque uno nunca debe estar dudando de la salvación de otro, nos da tristeza que los frutos que esas personas den no sean las de un verdadero cristiano. Dios nos bendiga a nosotros. ¿Recuerdas tú una advertencia dada por nuestros hermanos predicadores cuando estudiaban el libro de los Hebreos? ¿Recuerdas tú el capítulo 6, el verso 4, el verso 8, cuando decía de esta manera? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pon atención, se refiere a personas que fueron iluminadas, gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Pero ninguno de este pasaje muestra que fueron redimidos, fueron salvados, es decir, estuvieron dentro del lugar donde se comparten todas estas riquezas, pero en ellos nunca se vio una realidad con Dios. ¿Y sabe cómo el escritor termina evidenciando la verdadera característica de una persona así? Dice el verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por lo cual es labrada, recibe bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Sabes dónde se ve la diferencia?
La diferencia, lo que está tratando de decir este contexto, la diferencia no se ve en lo que la persona pueda compartir, ni donde comparte, ni aún lo que pueda decir de sus labios. La diferencia está que en cuando la lluvia de gracia del Espíritu Santo cae, se va a ver quién es a través de lo que ella va a producir. Si produce cardos y espinos, sabemos que va a ser prontamente maldecida y quemada. Pero si produce hierba para lo que es provechosa, recibe bendición. Wow. En este sentido, hago esta pregunta. ¿Es importante entonces tener la seguridad de que Dios está en mi corazón y a la vez he asumido esa responsabilidad de dar fruto por el Espíritu Santo? ¿Es importante? Sí, mi hermano, es importante. Es importante. Tenemos que nosotros asumir nuestra responsabilidad. Y escúchalo, Dios ha sido soberano con nosotros al regalarnos soberanamente su salvación. Dios es soberano para darnos una salvación que no merecíamos. Pero esa responsabilidad también debe asumirla el creyente. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? En que nosotros, mi hermano, tenemos que estar cada día en comunión con ese Dios soberano. Y sí, mi hermano, y aunque a muchos nos cueste y nos quiebre la cabeza, soberanía de Dios, responsabilidad humana, estas dos cosas van siempre juntas. Y aunque nunca se cruzan, igual que los rieles de un tren, pero siempre caminan paralela. Dios es soberano, tú debes ser responsable. Dios te dio una salvación por gracia. Tú eres la tierra que manifiesta si la tienes o no. Tú eres esa tierra. Con mucho respeto lo digo, con la boca se dicen muchas cosas. Pero los que realmente están en comunión con Dios, sus frutos evidencian quiénes son. Y en este sentido, qué hermoso, qué precioso es entender que el fruto del Espíritu se evidencia con todas estas cosas que nos dice: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Y todas estas cosas que vamos a ir viendo una por una, para ir viendo si realmente esto está en nuestro corazón. Yo, como una postdata para ustedes en esta noche, me acordé del hermoso pasaje de Filipenses, capítulo 1, que es casi el saludo que Pablo da a los hermanos de Filipo, y yo quisiera dedicárselos a ustedes, porque les quiero decir algo: ustedes no van a cultivar un fruto hermoso del Señor si no asumen sus responsabilidades como cristianos. Si tú lees la Biblia solo cuando vienes aquí, estás haciendo mal tu pega. Si tú oras solo cuando oramos aquí en la iglesia, escúchame, esa ociosidad tarde o temprano se va a manifestar con alguna caída. Tarde o temprano, eso es lo que dijo 2 de Pedro 1. Tarde o temprano vas a caer en pecado, aun si eres un verdadero cristiano. Pero te puedo dedicar esto. Te lo puedo dedicar
porque es la verdad, por lo menos en mi corazón, para con ustedes. Dice Filipenses 1, verso 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esa es mi oración. Mi oración es que ustedes sean sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia. Y estos frutos son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que la obra de su Santo Espíritu esté tan cerca de ti y ésta te motive a querer andar en el Espíritu. Póngase en pie y oramos al Señor. Padre Celestial, danos el privilegio, Señor, de andar por tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, permítenos tener un serio compromiso con nuestras disciplinas espirituales. La ociosidad a muchos de nosotros nos está matando, Señor. La esperanza, la fe nos está matando, Señor. La confianza en las pruebas, el gozo con el cual debiéramos vivir. La ociosidad, Señor, está asfixiando una comunión real contigo. Pero te damos gracias, Señor, porque cuando tú nos hablas, nos motivas, Dios mío, a renovar nuestros pensamientos y a hacer, Señor, compromisos reales con nuestra verdadera fe, Señor. Señor, ayúdanos para considerar de que tenemos una responsabilidad, y esta es andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Danos las fuerzas que necesitamos para batallar contra los pecados que golpean nuestra alma, y en el poder de tus fuerzas poder fortalecernos para poder resistir el día malo. Bendícenos, Señor, por tu palabra, y esta nos motive a buscarte cada día más. Es necesario, Señor, es necesario que asumamos nuestra responsabilidad, y queremos hacerlo no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que tu mismo Espíritu Santo provee y están disponibles para nosotros. Danos ese privilegio. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.